Ordenanza de las Margaritas. Tú, Margarita, eres destello de la mujer fuerte de la Escritura, ejemplo de la mujer española, piadosa, modesta, abnegada, defensora intrépida de la familia cristiana española, vigilante, guardadora de las tradiciones patrias. Tu empresa santa es la restauración de la vida familiar española en Cristo. Tu deber sagrado, la purificación de las costumbres públicas. Tu aspiración santa, cerrar las heridas de la guerra y forjar la paz con caridad cristiana y justicia social. Tu consigna heroica, España oficial, familiar y social. España en guerra y en paz es para el corazón de Jesús. Tu luz y tu guía, la verdad rotunda, sin más engañosos ropajes, ni seductores artificios malminoristas, ni estilos capciosos, ni distingos posibilistas. Viva la verdad. Tu táctica, en vez de lo que se pueda o del todo o nada, la táctica de todo o todo, que pone por mínimo de aspiración el todo para Dios. Tu fortaleza, el corazón de Jesús y la Virgen del Pilar. Tu título de derechos, la sangre de los mártires. Las armas. 500.000 margaritas unidas en esa fe, empeñadas en el mismo propósito, incondicionales a una misma disciplina y aseguradas en la confianza en Dios, harán la obra restauradora nacional. El lema es graduado en sus componentes y enlazado en su integridad. Dios, patria, rey. Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, con todas sus consecuencias. Dios, Señor y dueño de todas las cosas, y por tanto de la familia y de las naciones, dueño exclusivo, que no participa su dominio con nada ni con nadie. Dios, Señor efectivo, que reclama la real subordinación de las naciones y de los gobernantes. Dios, Señor Rey, que obliga a los pueblos y está por encima y tiene que ser admitido por las legislaciones positivas. Dios, Redentor, y por serlo, fundador de la Iglesia, como perfecta sociedad, superior al Estado en lo religioso e independiente del Estado en todo lo demás. Dios, Salvador universal, de ricos y pobres, de patronos y obreros, de sabios e ignorantes. Dios, Maestro, y por tanto, con derecho a enseñar a todos y a que nadie pueda enseñar ni propagar ni defender el error ni el mal. Dios, crucificado, que exige el sacrificio de todos, la caridad con todos, el amor a todos. Dios, Dios, con derecho al culto privado y público, de los individuos, sociedades todas y del Estado, culto de adoración, culto de impetración de sus gracias tan necesarias, culto de reparación por tanta profanación y tanta ignominia. Esa es tu fe, fe viva, fe cálida, fe intrépida, bandera al viento, henchida como la del bajel del argonauta, luz resplandeciente del faro salvador, grito de pelea o saludo de paz. Desde luego, grito y saludo de victoria. Dios salvará a España. Ha llegado la hora del cumplimiento de las sagradas promesas, y, si aún tardara, la acelerará nuestra confianza. No hay enemigo posible, ni obstáculo invencible, ni valladar infranqueable, ni razón de quietud, ni lugar al desaliento, ni tregua al descanso, ni desmayo en el combate. Puesta la fe en Dios y mirando a la patria. Por España y para Cristo Rey. Lo que tantas generaciones esperaron, lo que tantas mujeres españolas anhelaron, lo que tantos héroes en las batallas durante un siglo compraron con su sangre, lo que tantos mártires han sellado con la suya, lo que tantos santos amaron tanto, lo tan querido va a llegar, el triunfo del corazón de Jesús y su reinado en España. Esa es, Margarita, tu esperanza. Suspiro de las tumbas, riego fertilizante de la tierra hispana, cuajarones de la sangre moza salpicada en los pétalos de la margarita virgen, hitos de huesos blancos,
marcadores de un camino de sacrificio. Pira inmensa de locuras, de crímenes, de odios, de rencores calcinados por la llama del amor. Montaña ingente de trabajos, mar de lágrimas. Tanto vale lo que tanto cuesta. La luz de la fe y el soplo de la esperanza necesitan de la fecundidad de la acción. La caridad es ante todo amor a Dios. Y el amor a Dios es piedad. La piedad es sólida o es superstición o sensualismo pietista. La sólida piedad no se detiene en la devoción y culto solamente, sino que se traduce en obras. La obra cristiana buena reclama integridad, totalidad, universalidad de obra buena, todos los mandamientos. Pero para curar a esta sociedad pagana, principal será el empeño en lo que es más desconocido, más olvidado o más falsificado. La oración, constante, la comunión, frecuente, el desagravio reparador, la rogativa pública, la penitencia austera, la propaganda de las devociones del corazón sacratísimo y del pilar. La familia, constituida sobre un sacramento riquísimo en gracias y dones, es familia legal. Cualquier otra cosa no puede caber, ni con nombre, ni con derechos, ni con consideración matrimonio. La familia es primer objeto de actuación. ¿Qué más quieres hacer mientras no cumplas a maravilla tu deber de reina del hogar? La familia y los hijos, su educación y enseñanza, la buena elección de los colegios, el apartamiento de las malas compañías, de los espectáculos y de los bailes. Los pobres, los predilectos de Jesucristo, primero su bien moral, después la comida, el vestido, la casa. Los huérfanos de los rojos, porque son huérfanos, son desvalidos y son de los rojos. Los huérfanos de las víctimas de esos mismos rojos. Los huérfanos de nuestros soldados. Pero hay que recoger a los huérfanos en casa en cuanto se pueda, no darles solo techo y pan, sino también calor de madre. La enseñanza. No más laicismo, no más perversión, no más indiferencia. Tiene la Iglesia derecho a dar enseñanza cristiana a todo bautizado. Los espectáculos. No es solo que no puedas ir a espectáculos inmorales, es que hay que impedir que haya ningún espectáculo inmoral, porque para algo más alto que esas licencias dieron miles de héroes sus vidas. Las modas. Se acabará toda moda inmoral y se acabará toda moda que tienda a relajar la honestidad de las costumbres. Tú, Margarita, impondrás como moda la que quieras imponer con tu ejemplo. La prensa. ¿Cuánto mal hizo la prensa? Esa es la medida del bien que ha de hacer nuestra prensa que tú fomentarás. El hospital. Allí, ángel de la caridad has de ser. Pero al hospital no se va solo a curar, que es probablemente lo que menos necesita hacer la mujer. Al hospital se va a hacer en una casa grande lo que la mujer hace en su casa, grande o pequeña. Los víveres, los medicamentos, la ropa, la costura, la limpieza, la cocina y la comida, la medicación y la cura del enfermo también, sin distinción de edad ni clases. Y ante todo, la preparación cristiana para vivir y para morir. Entonces la oración piadosa, la medalla milagrosa, el escapulario del Carmen que prepara el camino para la confesión, la palabra de esperanza, el consejo de resignación, y cuando la hora de volar llega, la recomendación del alma, la oración ferviente y el sufragio. Total. Ángeles en la fe, firmes como la roca, que es granito y es diamante. Ángeles en la esperanza, iluminados como la aurora, que es espléndida y radiante, símbolo de la luz inextinguible. Ángeles en la caridad, ardiente como el amor, que es llama y brasa de sacrificios. Ángeles en la pureza, blancos como la paloma, limpios como el armiño. Ángeles en la guerra, intrépidos en el peligro, clamorosos y alegres en la victoria. Ángeles de la paz, suaves como la oliva, que es bálsamo que cura, óleo que consagra, alimento que mantiene, conserva y vivifica, y lamparilla que junto al enfermo vela y ante el sagrario llora y reza. Patria.
La divina providencia que gobierna al mundo dispuso que se constituyera la humanidad en naciones y dio a cada una ser moral inconfundible, una soberanía política concreta y unas glorias, unos derechos y una personalidad propia irrenunciables. A cada hombre lo sujetó a una nación, lo ligó a la misma con deberes y le llenó el corazón de ferviente patriotismo. Puso en esas sociedades derechos sobre el individuo, referentes a los de la familia, y sobre la vida le confirió soberano dominio. El fluir y el refluir de esas personas colectivas, su libre y ajustado consorcio, o sus querellas y rivalidades guerreras, forman la historia, y a todas por igual las dotó del derecho como desigualmente de los medios físicos. Como asimismo las remuneró crecidamente, o las castigó en su clemencia, según como sus públicas costumbres, su culto y las virtudes domésticas o de la realeza, suprema encarnación y casi única del poder moral de Dios para gobernarlas, se granjearon. Y por eso, y sin eso, por libre elección divina, gratuita y misteriosa, prefirió a las unas, elevándolas sobre las otras, según a sus impenetrables designios convino utilizar estos trascendentales instrumentos de su providencia y colosales medios de su gloria. Es en la antigüedad el pueblo hebreo elegido como descendencia de Abraham y ascendencia de Jesucristo, y desterrado, le guía y le afinca en una tierra, y bajo la sombra de su templo le conduce, le soporta, y le colma y le regala de la divina promesa. Y ya que ingrato repudió la nueva herencia del testamento del amor y caridad, y aceptó que sobre sus frentes soberbias cayera la sangre inocente del justo, le deshereda, le disuelve y le condena a errar vagabundo y emponzoñado en perfidias, odios y malquerencias. Pues nosotros queremos ver ese designio de preferencia y predicación pasar a España, y la antigua guardaduría de la ley, de rigor, pasar en nuevo depósito de fe pura al pueblo jamás contaminado, ni en la herejía ni en el cisma, el que en Nicea y en Toledo y en Trento brilló por su pureza en el creer y por su caridad en el obrar, al pueblo de tantos mártires y tantos santos, al que libró unas cruzadas de 8 siglos por la fe y finalizó otra cruzada en Lepanto, al de las guerras de religión en los Países Bajos y contra albigenses y hugonotes, al del descubrimiento, verdadera revelación humana de la mayor parte de la creación divina, y luego evangelizador de 3/4 partes del mundo. Campea en toda su historia el favor divino, ya dándole la grandeza, ya llamándole a enmienda, según se ha comportado con Dios. Este es el pueblo bautizado por el apóstol con aguas del Ebro, siendo madrina la Virgen Santísima del Pilar de Zaragoza, pueblo singular elegido por Dios para hacerle el descendiente de aquel otro desterrado y el precursor de su reinado social. Este es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. España, la tradicional, que hoy reivindica su tierra de la nueva gentilidad y bárbaro paganismo. Bárbaro paganismo que, esclavizando las almas a los poderes extraños, hace tributaria a la nación de las internacionales judías. Purga hoy en crueles sacudidas sus pecados de apostasía, y escala, palmo a palmo, en esta dura guerra de resurgimiento, la honra de su libertad y la dicha de sus gloriosas tradiciones. Así, cuando esté convaleciente de sus heridas y vigorosa en la salud de su nueva savia, se presentará al mundo esplendorosa, como enriquecida con las galas de tanta sangre, tanto esfuerzo y tanto heroísmo. Y tantas lágrimas, lágrimas de la mujer española, que tiene derecho a bañar en ellas el alma dolorida de la patria y lavarla de sus culpas. A ese resurgimiento concurrirá la mujer desde el templo, desde el rogar y desde la caridad, y en primera fila, las mujeres carlistas forman las vanguardias de la paz. No más liberalismo que pervierte, ni más vicios que degradan, ni más sensualidad que embrutece, ni más política de partidos que divide, ni más parlamentos que traicionan, ni más libertad de trabajo que esclaviza, ni más laicismo que mata. España católica. España unida bajo el soberano legítimo. España integral en su compuesto vario y rico. España foral en sus esencias autárquicas.
España autárquica en la hermandad de sus regiones. España gremial en la variedad y armonía de sus clases sociales. España fuerte en la grandeza de su ejército. España imperial en su ideal expansión por el mundo. España rica en la prosperidad de su producción. España en orden bajo el poder justo, que presida y dé a cada uno lo suyo, y sobre lo que es de justicia, dé al pobre lo que merece en caridad. Rey. No es un postulado cualquiera de programa de partido, es un verdadero axioma político de gobierno de las naciones. Han podido existir las repúblicas como forma de decadencia, consecuencias indeclinables de las monarquías liberales. El liberalismo es la esencia revolucionaria. Quiere esto decir que el liberalismo es la negación sustancial y esencial de la autoridad. Y como la autoridad es esencial a la sociedad civil, o sea, la nación, el liberalismo es atentado fundamentalmente a la sociedad. El día que las naciones, en el frenesí revolucionario, admitieron como fuente de la autoridad el sufragio inorgánico, como base de la convivencia ciudadana, las libertades liberales y como ley suprema, sin sujeción a la de Dios, la voluntad del pueblo, se condenaron a sí mismos a muerte, se suicidaron. Las fuerzas naturales de la vida de los pueblos, las energías y reservas sociales, han podido mantenerlas un siglo y medio entre la constante zozobra de su incierto mañana. Hasta que, consecuencia tras consecuencia, paso tras paso en el declive que conduce al abismo, al llegar a esta edad se encuentran sujetas a la opción entre ser y no ser. Pues bien, ser es toda reacción antidemocrática y cualquier forma de gobierno cuya base de sustentación sea la contraria a la de la democracia liberal. Toda afirmación de autoridad en tales crisis puede dar al pueblo días felices. Pero ser permanente, estado o posesión quieta y perdurable de autoridad, sólida razón de bien común, totalidad de bien común, solo cabe en la monarquía antiliberal, porque solo esa monarquía puede abarcar la totalidad del bien común, porque solo ella tiene razón de bien común, porque solo ella constituye el estado o posesión estable, fijo, permanente, inmutable, perdurable, verdadero ser de autoridad. Cuando decimos continuidad histórica, decimos continuidad o permanencia personal de la sociedad, y como ésta, su persona moral, su ser inconfundible, no es de hoy, sino de ayer, hoy y mañana, en una permanencia continua. Así ha de participar de ese carácter la localización o encarnación de la autoridad. Rey es soberano, soberanía es autoridad, autoridad es bien común. Bien común es felicidad temporal social. Quien tal produce, quien tal mantiene, quien tal asegura, es el padre de su pueblo. ¡Viva el Rey! Es el grito que se escapa como suspiro del corazón, porque cuando decimos ¡viva Dios!, decimos que viva quien es sobre todas las cosas y sobre las naciones, porque cuando decimos ¡viva España!, decimos que viva la gran patria, a costa de todo sacrificio, de cuanto es por baja de ella y para ella. Pero cuando decimos ¡viva el Rey!, decimos también ¡viva Dios!, que es su origen y fin. ¡Viva España!, para la que el Rey es dado como autoridad y padre. La historia de un siglo español ha sido la de la contienda entre estos dos principios, estos dos portaestandartes y estos dos resultados. Un principio, el liberalismo político entronizado en las constituciones, en las leyes el otro principio, de la tierra cuanto malo ha habido y traído tan graves consecuencias, estaba consagrado en las leyes como lícito. Su portaestandarte, una dinastía, continuidad histórica lo mismo para el mal que para el bien, liberal como el siglo, como las leyes y como los gobiernos, que tenía proscrito de las leyes y en los gobiernos. Todo patria y de la sucesión dinástica a los otros portaestandartes y de toda concurrencia ciudadana a los leales de estos y de aquel. Resultado, la pérdida de un imperio colonial, de una gloria inmensa y de un destino. Otro principio.
el catolicismo en las leyes, el antiliberalismo y los fueros. Su portaestandarte, los reyes incontaminados, los reyes nacidos y muertos en el destierro, los que unos tras otros bajaren a la tumba al susurro de una promesa. Resultado: la conservación del tesoro de la tradición y de unas fuerzas invictas y salvadoras. Hoy está fallado el pleito. El último de los reyes liberales, un día, ante el atentado de una turba ebria, decidió que debía dejar a su pueblo en manos de sus verdugos para evitar derramamientos de sangre. Ese fallo ha tenido después la rúbrica de ríos de sangre del pueblo huérfano. Pero monarquía es continuidad histórica, y continuidad histórica es dinastía, o sea, ley de herencia. Y dinastía es ley de herencia para el bien común, o sea, bajo la guarda de principios superiores. En el trance histórico presente, una institución monárquica se alza como garantía de observancia de sus principios, la regencia. ¿Cuántas veces enlazó la patria sus pedazos de historia con este broche precioso de la regencia? Cuando bajaba a la tumba, en plena guerra y sin sucesión, el último vástago de la dinastía carlista dejaba el sagrado depósito de la tradición en unas manos, las más capaces y las más dignas para cerrar el broche. Ahora, como tantas veces, histórico, broche de continuidad dinástica, monárquica y nacional. ¡Requetés a morir por Dios! ¡Venga! La boina bendita. Qué noble es la investidura de Requeté. Probado en el sacrificio, el carlismo constituía la reserva incontaminada. Cuando la patria, en escombros, demandó el sacrificio de sus hijos, estos no faltaron al conjuro, y en variedad rica se desplegaron ejército y milicia en legión de bravos españoles. Pero dentro de esa variedad, el Requeté en nada menos y en algo más que los demás. Corre el mundo la admiración de la boina roja, y por todas partes se les reconoce su acendrada fe religiosa. Auténticos cruzados de una gesta a la vez patriótica y religiosa, tienen ellos sublimes ecos de orden militar. Tu investidura de Requeté es la de una nueva nobleza, cuya estirpe de viejos héroes tiene la misma razón de ser de la más rancia nobleza. Y la ejecutoria insigne de esa auténtica nobleza es tu boina roja, gota de sangre redentora y llama de amores puros. Bien merece convertirla en hábito uniforme y mortaja. De ahí la práctica que hemos introducido de la bendición de la boina. Haz bendecir tu boina litúrgicamente, impóntela después de comulgar y fomenta estos sentimientos. Gratitud a Dios por el inestimable don. Firmeza invencible en la profesión de este ideal inmortal. Orgullo santo de ser español y carlista. Seguridad en el porvenir. Nadie puede asegurarlo como quien cuenta con un pasado de consecuencia inquebrantable. Desdén a toda inseguridad política o circunstancialismo oportunista. Promesa solemne de hasta la muerte. Que cuando la muerte llegue, cuando llegue tu día, la boina entre tus manos será una patente de merecimiento para el cielo. Porque es testimonio de que confesaste a Cristo y Él te confesará delante del Padre. Boina bendita, sangre de sacrificio, llama de amores puros, luz inextinguible de la verdad y color encendido de heroísmo. Boina bendita, hasta la muerte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santiago y Sierra España. ¡Viva España! Ad maiorem Dei gloriam. Dos banderas.